me regocijo en ver cómo las hermanas, sobre todo, y algunos hermanos escriben eh, en el correo para decirle a los demás, aquí estamos en compañerismo, estamos unidos y echemos adelante. Yo creo personalmente que un amén en las transmisiones es una invitación a cada uno de nosotros a que sigamos adelante, que sigamos alabando y adorando a nuestro Señor. Como bien escribió Gabriel, todo hombre alabe al Señor. Y eso nos anima a todos, porque de verdad que no es lo mismo estar en estas transmisiones que estar físicamente, personalmente, y todos, yo sé que todos deseamos estar en la iglesia en este momento, pero no se puede y tenemos que usar los medios que Dios nos pone, pero sí en el interín seguirnos animando, hermanos, porque el enemigo se encarga de desanimar. El enemigo se encarga de que aquellos que no le ponen mucha atención, mucho interés a la palabra de Dios, se vayan enfriando y dándole prioridad a otras cosas que no es a la palabra de Dios. Así que los animo a todos a que sigamos adelante exhortándonos los unos a los otros para seguir adorando a nuestro Señor Jesucristo, quien lo hizo todo por nosotros, quien dio su vida y su sangre por nosotros, y lo menos que podemos hacer nosotros es un día, el día del Señor como lo es hoy, alabarle, adorarle y estar todos juntos conectados para escuchar de su palabra, para estar de verdad alabando y adorando a nuestro Señor. Gracias le damos a Dios por todas estas oportunidades que nos da, que aunque no podamos salir de nuestros hogares, pues estamos reunidos de esta forma. Damos gracias a Dios también por la adquisición de Zoom por un periodo de un año para poder irle dando más forma, mejorando nuestras reuniones y todo lo demás, porque el Señor se merece lo mejor. El Señor se merece que todo lo que hagamos lo hagamos bien para Él, porque Él es digno de toda honra y toda gloria. Hoy queremos compartir un tema importantísimo y estoy seguro que en otras ocasiones hemos hablado ya de este tema. Sin embargo, es un tema de actualidad que no podemos dejar de lado por la forma en cómo está el mundo hoy en día y por la forma en que muchos cristianos también se están dejando llevar y están actuando igual que el mundo. Y es el tema de las riquezas terrenales versus las riquezas celestiales. Es el tema de la avaricia y la codicia, porque uno lleva al otro. Y cuando nos dejamos llevar por estos malos hábitos y sentimientos erróneos, nos olvidamos de nuestro Señor. Ponemos al Señor en segundo plano y le damos prioridad al deseo de tener más, supuestamente para vivir mejor, lo cual sabemos que no es así. El dinero es necesario, pero primero es Dios en nuestros corazones y Dios es el dueño de la plata y el oro. Y de sus riquezas, Él nos provee lo que nosotros necesitamos. Las riquezas terrenales o la falta de ellas no tienen nada que ver con la riqueza real. El único tesoro que importa en nuestras vidas es el tesoro que se acumula en el cielo. Ese es el tesoro. Como bien decía hermano Jaime hace pocas semanas, acumular en esa cuenta de ahorros allá en lugares celestiales. Sin embargo, sabemos y lo vemos y conocemos que la vida de hoy en día, se gira en razón de cuánto tienes de bienes, de cuál es tu posición material, de cuál es tu poder, y el mundo se olvida de Dios.
Analicemos algo rápidamente. No importa cuánto luche usted por enriquecerse o tener más posesiones materiales. La muerte siempre le espera. Tarde o temprano, la muerte va a llegar porque es producto del pecado. Y el dinero no puede añadir absolutamente nada a la vida que uno tiene en esta tierra, ni puede añadir nada para llevarte al cielo. Esto es una verdad. Por mucho que tú hagas, trabajes, te desesperes y andes de día y de noche trabajando y ganando dinero, el día que te vas, bien lo dijo Job, nada nos podemos llevar. Y muchas veces lo que dejamos son problemas para los que quedan vivos, que también tienen el sentimiento de avaricia y de codicia en ellos, y entonces vienen los problemas. Tengamos cuidado. Esta es una exhortación a que vivamos poniendo los ojos en el cielo, a que vivamos pendientes de las riquezas celestiales y no las terrenales, porque el Señor sabe lo que tú necesitas. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Padre, por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas. Señor, poderoso eres, grande, Señor, grande entre las naciones, creador de los cielos, de la tierra, creador de todo el universo. Padre celestial, gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos. Gracias, Padre, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú mereces toda la honra y toda la gloria. Señor, ayúdanos a tener puesto siempre nuestra mirada en ti y en las cosas celestiales. Que tú seas nuestra prioridad siempre. Que no pensemos que logramos cosas por nuestros esfuerzos, sino que lo que tenemos es porque tú nos los das. Pero que también se puede convertir este deseo, la avaricia y la codicia, el deseo por tener más, se puede convertir en lazo del diablo, trampa del diablo. Señor, perdónanos porque muchas veces pensamos de esta forma y muchas veces te fallamos. Y muchas veces hay cristianos que te dejan en segundo plano para primero ir a ver las cosas terrenales, las riquezas terrenales. Señor, tú eres grande, misericordioso y tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos. Danos sabiduría, fortaleza para seguir adelante. Gracias, Padre, por permitirme hablar de tu palabra porque no soy digno. Pero gracias por llamarme. Gracias por darme este trabajo, que lo hago con gozo en mi corazón. Señor, anima los corazones de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a seguir adelante en esta lucha, pero siempre poniendo los ojos en las riquezas celestiales. Señor, en tu nombre encomendamos este tiempo, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Quiero invitarlos al libro de Lucas, un pasaje que me gusta porque nos hace ver la realidad de muchos de nosotros. Este es un retrato de cómo muchos de nosotros vivimos nuestras vidas. Entiendo, el mundo anda así, pero no debe ser en la vida de un cristiano, y menos de un buen cristiano que ya es maduro en la fe. Así que mire lo que nos dice Lucas aquí, versículo del 13 al 21. Dice la palabra de Dios. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre,
¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Yo creo que en sí, el mismo escenario que se nos presenta aquí nos habla muy claro. El mismo contexto de este pasaje bíblico nos habla muy claro a nosotros. Lo primero es que alguien aquí de la multitud, siempre Jesús estaba rodeado de mucha gente, había una multitud, y alguien allí quería que el Señor fuera juez y partidor en un litigio de herencia. Y uno de ellos le dijo a Jesús, maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero nosotros sabemos, hermanos, que cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, no vino como juez ni partidor de herencia, sino que él vino como salvador del mundo. Por eso dice en Mateo 1:21, y su nombre será Jesús, porque ha venido para limpiar, para perdonar los pecados de su pueblo. Interesante. Y yo creo que mucha gente así mismo hace también. Desgraciadamente, y espero que entre los cristianos no, cuando una persona muere, todavía no ha terminado de morir y ya hay familiares peleando para ver qué dejó. Porque es más importante qué dejó que la vida de ese familiar supuestamente querido. Así anda el mundo. Y se forman estas peleas entre los familiares que inclusive tienen que ir a litigios legales delante de los jueces. Y esto nos lleva a pensar que aquí esta persona de la multitud estaba en una situación como esta. Y pensó que Jesús era el indicado para repartir la herencia. Jesús realmente había venido no para repartir herencia, sino para repartir palabra de Dios, para perdonar nuestros pecados, para librarnos de la esclavitud del pecado y para regalarnos a través de su muerte en la cruz la vida eterna. Entendamos esto bien claro. No le pida a Jesús que reparta e intervenga en la herencia que le dejó su familiar. Porque aquí muy claro lo dice, que Él no ha venido para eso. Cuando Jesús venga la próxima vez, entonces vendrá como juez, ya que el Padre le dio esa potestad. En Juan 5:22, la palabra de Dios dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Y segunda de Timoteo 4:8, el apóstol Pablo dice que el juez justo, cuando se manifieste, le dará la corona.
Entonces, hermanos, el deseo, la codicia, la avaricia por los bienes terrenales nos llevan a estas situaciones engorrosas y feas que a cualquier cristiano le debería dar vergüenza. Por eso Jesús, a raíz de este incidente, hizo una declaración trascendental en el versículo 15, cuando Jesús dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y eso es así. El deseo desmesurado de más y más nos lleva primero a la avaricia, y la avaricia nos lleva a la codicia. Es una trampa segura de Satanás cuando la persona ya vive en esos niveles. Comienza cuando siembra la idea en las personas de que ya no pueden vivir con cierta posición o con cierta cantidad de dinero. Hay desespero, hay inquietud, hay lo que se llama hoy en día estrés de las personas pensando que ya lo que Dios les da no les alcanza, que necesitan más y más, que la situación del país está dura, que ya no alcanza para las medicinas, que ya no alcanza para el supermercado. Y comienza Satanás a ponernos esa trampa en nuestra mente y en nuestro corazón. Y va entrando en nosotros primero la avaricia, deseo desmesurado de guardar y controlar a tal punto que nos limitamos en muchas cosas, limitamos a la familia y por la avaricia le quitamos lo que le corresponde a Dios. Me quiero olvidar o me olvido de las ofrendas y los diezmos porque ya no me alcanza. Ya eso es avaricia. Y luego la avaricia nos lleva a la codicia. Es un término que ilustra el afán desordenado y excesivo por poseer más y más. Ese deseo nos lleva a otros pecados. Y nota que comienza muy sutilmente. Cuando piensas que tienes que ir a trabajar el domingo porque no te alcanza el dinero y pones a Dios a un lado. Cuando piensas que tienes que dejar lo que sea, la familia, tus seres queridos, porque tienes que ir a ganar más, ya estamos hablando que pasaste de la avaricia a la codicia. Y esto nos lleva a otros pecados, como son la estafa, la traición, el hurto, el soborno y muchas veces hasta atentar con la vida de uno mismo y de los demás. No, cuando estás en este nivel de codicia, a las personas no les importa perjudicar a otros. No les importa violar la ley con tal de acumular más riquezas y bienes materiales. Por eso el Señor les dijo claramente en este versículo 15, que la vida del hombre no consiste en la abundancia
de los bienes que posee. Y cuando usted ya está en esa condición que pasó de la avaricia a la codicia, es difícil hacerlo entender que lo más importante para su vida es Dios. Y muchas veces dicen, es que mi familia es primero, porque el primer ministerio que Dios nos dio es la familia, pero dejas a la familia, abandonas a la familia por ir tras conseguir más recursos materiales. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja de llegar a estos niveles. La avaricia continuamente lleva a las personas a la codicia y hoy en día, para muchas personas y aún cristianos o quienes se llaman cristianos, tienen este problema en sus corazones y en sus mentes. Vivimos en una época de materialismo y consumismo. Y por eso, por no ser buenos mayordomos con lo que Dios nos da, caemos en estos pecados. Ocupa significativamente parte de nuestra mente y nuestro tiempo y ya no le dejamos espacio para nuestro Señor que murió por nosotros en la cruz. Proverbios 1:19. Miren lo que nos dice Proverbios 1:19. Dice la palabra de Dios allí. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. En mi Biblia yo puse la palabra trampa, porque la codicia es una trampa que puede quitarle la vida a las personas, que puede quitarle la vida a algún ser querido. Y lo estamos viendo continuamente en las noticias del mundo y Panamá no es la excepción. Muchos jóvenes y adultos, por el deseo desmesurado de tener más, han caído en las garras de las pandillas, de las drogas, y muchos de ellos han caído muertos, han perdido su vida, porque esta gente no perdonan a nadie. Y quizás tú, por querer ganar algo más, caíste en las garras de ellos. Por eso aquí dice en este proverbio que la codicia quita la vida a sus poseedores. Ya no tienen vida. El deseo desmesurado de tener más los conduce a no tener tranquilidad. Y finalmente a perder hasta su vida o la vida de un ser querido. Proverbios 15 y versículo 27. Mire lo que nos dice. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. ¿Saben por qué? Porque la codicia te lleva al soborno. Esto es delicado, hermanos. Esto es muy delicado. El fruto de la codicia puede producir hasta problemas familiares que lleven a la tristeza y al dolor dentro del círculo de nuestras familias. Ojo, hermanos, la palabra de Dios está aquí para advertirnos que nos cuidemos de la avaricia y la codicia y que nos conformemos con lo que el Señor nos ha dado. Pidamos al Señor
que nos guarde de que esta vida de codicioso nos afecte nuestra relación con el Señor Jesucristo y nos afecte nuestra relación familiar. Pidámosles al Señor. Actualmente la sociedad vive de soborno en soborno y siendo sobornados por la codicia de tener más y más y más y más. Tenga cuidado. La palabra de Dios nos exhorta a poner nuestra mirada en Cristo Jesús y en las riquezas celestiales. Por eso aquí el Señor Jesucristo les dijo una parábola del versículo 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe esta noche. Come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este era un hombre normal. Un hombre, cualquier hombre que pudiéramos ver hoy en la sociedad, normal. Había trabajado mucho, pero solo había trabajado para acumular tesoros en la tierra. La pregunta es: ¿para qué tú estás trabajando? Este hombre pensaba en lo terrenal y nada espiritual, nada con valores en el cielo, con valores eternos. Por eso el Señor le llamó necio. ¿Por qué sería? Le llamó necio porque solo pensaba en sí mismo. Pensaba que por sus posesiones tenía el control de todo, sin pensar en Dios. Así anda el mundo hoy. Lo triste es que hayan cristianos que anden en esta misma forma. Este rico insensato pensó que las riquezas terrenales lo eran todo. Y déjame decirte algo: Dios no tiene problemas con las riquezas de una persona, sino que por las riquezas no consideremos a Dios en nuestros planes. En otras palabras, que por estar pensando y anhelando los bienes materiales, pongamos a Dios en segundo plano. Eso es lo que no le gusta a Dios. Este rico insensato no consideró a Dios en sus planes. Puso su mirada en las riquezas terrenales y los deleites terrenales y no en las celestiales. Así hay muchas personas hoy. El mundo anda así, tú lo puedes ver en la televisión, lo puedes ver en la calle. Dan su vida con tal de tener más posiciones terrenales, y aún cristianos que pasan sus días afanados por tener más.
afanados. Se olvidan hasta del Señor. Porque trabajan y trabajan y trabajan, tienen un trabajo y tienen otro. En Estados Unidos, por ejemplo, hay personas que tienen hasta 3 trabajos. ¿Qué tiempo les queda para el Señor? ¿Qué tiempo les queda para su familia? Por eso entonces no tenemos tiempo para Cristo y luego buscamos excusas. Pero para el Señor no hay excusas. La gente se afana con tal de tener más y más recursos terrenales. Miren Proverbios 23. Miren el Proverbio 23 y versículos 4 y 5. Proverbio 23, 4 y 5. Dice la palabra de Dios. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Qué interesante proverbio. No te afanes en hacerte rico. Y tú me dirás, hermano, pero usted está equivocado. Yo no estoy afanado para hacerme rico. Yo estoy afanado trabajando día y noche para vivir bien, para tener un poquito más. Sí, pero ya Cristo te está diciendo, no te afanes. Porque ese afán de tener más, aunque quizás nunca vas a ser rico, te lleva a olvidarte de Dios. Por eso dice aquí, sé prudente y desiste de eso. Y yo te agregaría, confórmate con lo que Dios te ha dado. Manéjelo bien. Sea buen mayordomo con lo que Dios le ha dado. Y eso es todo. Y confía en Él, que Él te dará lo que necesitas. Él hará. Dice aquí el versículo 5 que como las águilas, o sea, que estas cosas que tú estás adquiriendo con este afán de tener más, van a volar. Y ni cuenta te vas a dar cuando ya no te queda nada. Perdiste tu vida, perdiste tu relación con Cristo, perdiste, hay muchos que han perdido su familia por ese afán desmesurado de ganar más y más y más y más. Y nos vamos comprometiendo con uno y con otro. Eso le pasa a muchos profesionales. Se comprometen con uno y con otro y con otro con el afán de ganar más y al final quedan mal con todos y su reputación y su testimonio personal cae por el suelo. Y recuerda que si eres cristiano, tu testimonio personal deja mal a la imagen de Cristo. Cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Quiero que noten aquí en este pasaje de los versículos 17 en adelante, cómo actúa alguien que está pensando que él es el centro de todo. Cómo actúa alguien que piensa solamente en él y en las riquezas que pueda acumular en los bienes terrenales. Versículo 17 al versículo 19. Miren la actitud, que no debe ser la actitud de nosotros. Una actitud posesiva. Una actitud del yo. Y esa actitud del yo se olvida de Dios. Miren. Y él pensaba dentro de sí, posesivo, diciendo, ¿qué haré? Posesivo,
porque no tengo donde guardar mis frutos. Posesivo. Y dijo, esto haré nuevamente, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y el 19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Qué actitud del yo? Pensaba dentro de sí, voy a hacer tal cosa y mis frutos, no lo que Dios me dio. No le está pidiendo nunca a Dios que le diga qué hacer. Nunca está reconociendo que los frutos que tiene son porque Dios se los permitió. Por eso en el 18 dice, esto haré yo. Noten, derribaré mis graneros. ¿Y quién le daría los graneros? Y los edificaré. Y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Totalmente posesivo. Se olvidó completamente de Dios. Y finalmente en el 19 todavía dice, diré a mi alma, repósate, come y bebe y regocíjate. ¿Cómo esta persona y muchos del mundo hoy piensan en una forma tan posesiva, se están convirtiendo a sí mismos en un Dios y se olvidan de que todo lo que poseemos es porque el Señor nos los ha dado? ¿Qué forma de pensar, hermanos? El mundo piensa así, pero yo espero que ningún cristiano piense en esa forma, porque siempre debemos poner el nombre de Dios por delante. Si Dios quiere, si Dios me lo permite, Señor, ¿qué hago? Dime qué puedo hacer. Ese sería el pensamiento de un cristiano, pero no esta forma. Hay muchos hoy que viven como este hombre insensato. Espero que no cristianos. Esto es lo que convierte al ser humano en un necio. Está pensando solo en sí mismo. No considera al Señor para nada en sus planes y vive con el yo en todo lo que hace. Yo puedo, yo me gradué, yo tengo este trabajo, yo gano tanto, yo tengo esta casa, yo tengo este carro y voy a comprarme otro carro. ¿Y a dónde dejas a Dios, hermano? Yo creo que esta es una exhortación para que entendamos que la forma de vivir de nosotros debe ser diferente, poniendo nuestra mirada en Dios primero. Hay muchas personas y aún cristianos que están viviendo de esta forma. Si tú vives como si esta vida, que era lo que pensaba este rico insensato, si tú vives como si esta vida es la única realidad que existe y vives solo para ti, como no, si no hubiera más nada allá después de la muerte, eres como este rico insensato, sin considerar a Dios. La persona que vive así no piensa que hay un más allá después de la muerte. Pero nosotros sabemos que sí. Cristo resucitó. Nuestra alma va al cielo y nosotros, nuestros cuerpos un día van a resucitar cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Sí hay un más allá para nosotros, una vida eterna, donde no habrá dolores, no habrá enfermedades, no habrán problemas.
Pero el que piensa en esta forma solo se limita al mundo de él, al mundo que lo rodea, a la vida terrenal. Por eso Cristo le llamó aquí necio e insensato. Que el Señor nos guarde de ser necios e insensatos y pensar de esta forma. Todavía hoy en día, y yo no sé si usted lo ha escuchado, yo sí, que hay personas que dicen así: comamos y bebamos que mañana moriremos. Qué triste realidad la de mucha gente hoy en día. Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Y qué pasa cuando mueres? ¿A dónde va tu alma cuando mueres? ¿La pusiste en manos de Cristo? ¿Buscaste a Cristo como tu único y verdadero Salvador personal y pusiste tus miradas en el cielo y no en la tierra? Recuerda, en el cielo es vida eterna, en la tierra es vida efímera. Entonces, ¿a dónde debes tú poner tu mirada? Proverbio 11:28, mire lo que nos dice. Proverbio 11:28. Dice así: el que confíe en sus riquezas caerá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos, los justificados, reverdecerán como ramas. Qué hermoso. ¿Usted ha visto una rama de una planta cuando está reverdeciendo? Cuando le cae la lluvia, el sereno de la noche y luego comienza a echar hojas hermosas. Pues el que es justo reverdecerá en esa forma. Pero el que confía en su riqueza, como este rico insensato, dice, caerá, caerá. Por eso, después que él hizo todos sus planes, el Señor le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Él no consideró esto. Él le dijo al alma que se regocijara. Pero él no consideró que la muerte nos llega en algún momento. Y dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cómo usted sabe de quién será la cuenta que usted tiene en el banco ahora mismo, el día que usted muera? ¿Cómo usted sabe? Pero de acuerdo a la palabra de Dios, sí sabemos que el que se entrega a Cristo y le recibe como Salvador personal, cuando muera, va al cielo. Eso sí es seguro. Y el que no acepta a Cristo y lo rechaza, cuando muera, su alma va al infierno. Eso sí lo sabemos, porque la Biblia no lo dice. Pero entonces, ¿para qué afanarse en tener más y más y más en esta tierra? ¿Sabes a quién le queda? Hemos visto millonarios que una vez que murieron, y aquí en Panamá hay varios casos, la herencia le quedó a personas que no eran nada de él. Entonces, ¿para qué afanarte? Busca de Cristo. Pon a Cristo en primer lugar en tus planes. Consúltale al Señor qué has de hacer. Vive para Él. Porque la vida eterna sí es segura. Y los tesoros que acumules en el cielo los vamos a disfrutar un día allá en la presencia de Cristo. Miren los versículos 22 al 31 allá adelante, porque esta conversación no terminó allí con el rico insensato. El 21 termina diciendo: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. En otras palabras, asegúrese de ser rico para con Dios, de acumular tesoros en lugares celestiales en Cristo. Dice el versículo 22 al 31. Dijo luego:
Miren que es una continuación. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, por tanto, porque está enlazando el pasaje del rico insensato, está enlazando toda esta enseñanza. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Si te das cuenta, lo demás es externo. ¿Sí? La vida, Dios nos las dio. Dios quiere que tengamos una vida agradable delante de Él. ¿Y qué vestiremos? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces tu cuerpo es más importante que el vestido. Muchas veces nos preocupamos por tener vestidos despampanantes, de marcas, y se nos olvida el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Dice aquí, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos. Ahora nos hace una comparación. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios. Primero nos habla de las aves, ahora nos habla de las plantas. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os procuréis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente, ¿nota, hermano? Todas estas cosas externas buscan la gente del mundo, no los cristianos. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué enseñanza para nosotros? En vez de hacer como el rico insensato, debemos nosotros ser más prudentes y poner nuestros ojos en Cristo y en los tesoros celestiales, porque el Señor sabe qué cosas necesitamos y Él añadirá lo que cada uno de nosotros nos haga falta. Este pasaje aquí, después de hablar de la codicia, el Señor sigue hablando sobre la forma o actitud que nosotros debemos tener. No os afanéis. Lo repite en otros pasajes bíblicos. El Señor nos manda a no afanarnos en la vida. Y ese afán de que habla es el deseo desmesurado de tener más y más y más. Eso es afán. Y nos pone, por ejemplo, las aves primero cuando habla de los cuervos. No construyen graneros, no siembran, no nada de eso. Pero ¿sabe qué? El Señor les provee de sus alimentos y de lo que necesiten. Luego, ahí el Señor nos habla de las plantas.
de los lirios, lo hermoso que son las flores. Ellas no cosieron sus vestidos, pero Dios las viste muy hermosas. Y dice, ¿y ustedes como hijos no son más que las aves y las plantas? Si Dios le da todo a las aves y Dios le da todo a las plantas para que estén hermosas, ¿no será que a usted como hijo Dios le va a proveer de todo? Por eso dice, no te afanéis. Porque si Dios le da todo a la naturaleza, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? Nosotros somos sus criaturas predilectas. Él vino a morir por nosotros. Nos dio la vida eterna. Nos libró de la esclavitud del pecado. Pero Él también se preocupa y nos da lo que necesitamos. Él sabe que yo tengo que vestir. Él sabe que yo tengo que comer. Pero solo tenemos que buscarle, confiar en Él, confiar en el Señor y dar gracias por todo lo que Él hace por nosotros. Ahora, yo no te estoy diciendo que te quedes sentado y no vayas a trabajar. Esto no es. Lo que te estoy diciendo es que en todo tienes que confiar en Dios, porque si Él te dio si estás trabajando, es porque Dios te dio un trabajo para que tú vivas. Lo que estamos diciendo aquí es que no nos afanemos por las cosas externas, porque Dios todas las provee. Al comparar cómo el Señor se ocupa de las aves y de las plantas, y siendo nosotros sus hijos, deberíamos aprender a confiar y depender más de Cristo. Filipenses 4:19, el apóstol Pablo, después de estar hablando a la iglesia de Filipos y de hablar de las situaciones de abundancia, de escasez, de hambre, de desnudez, Pablo dice en Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que os falte en Cristo Jesús. Todo. Confíe en nuestro Señor Jesucristo. Miren el Salmo 39:6. Miren el Salmo 39:6. Salmo 39:6. Lo que nos dice allí. Dice la palabra de Dios en el Salmo 39:6. Ya mi Biblia está viejita que se le pegan las hojas. 39:6. Sí, dice la palabra de Dios. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Una dura advertencia. ¿Para qué afanarse por riquezas terrenales? Nuestra vida, nosotros debemos poner atención entonces, después de ver todo este pasaje de rico insensato, de la comparación entre las aves, las plantas y nosotros, debemos mirar el versículo 31 aquí, en Lucas 12:31, que dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar primero, mi hermano? ¿Qué es lo que tenemos que buscar primero? ¿El afán, las riquezas o primero el reino de Dios y su justicia? Es el orden, hermano. Busquemos primero a Dios, busquemos al Señor,
Entreguémonos al Señor, dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Ponga su mirada en Cristo. Ponga su mirada en el reino de Dios, en el cielo, y Él nos promete añadir todo lo demás. Colosenses 3, versículos 1 y 2 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, en otras palabras, si eres salvo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está sentado Cristo? A la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No nos afanemos más en las cosas de la tierra, hermanos. El mensaje del Señor es claro. No nos afanemos más en tener más y más y más y más y ganar más y buscar otro trabajo y ganar más, porque son inciertas. Las riquezas terrenales son inciertas, mas las riquezas celestiales son eternas. Las terrenales son efímeras, o sea, pronto se van. Las celestiales son para siempre, son eternas. Y nuevamente les recuerdo que no es el tener el dinero. El problema con Dios es nuestra actitud hacia tener más y más. Mire conmigo, Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo del 6 al 10. Note lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Pero gran ganancia es la piedad acompañada con el contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Job lo dijo en el capítulo 1 de Job, versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré. Y aquí me dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Sé que a los faraones allá de Egipto le echaban sus tesoros ahí en el sarcófago. No sé para qué, pero después estaban los buscadores de tesoros y sacaron todas esas cosas. No se lleva uno nada. Dice el 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos como contentos. Tenemos donde dormir, tenemos para abrigarnos y tenemos pan para echarnos a la boca. Estemos contentos con eso y démosles gracias al Señor por lo que nos da. Dice el 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y dice el 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Recuerdan que ya se los dije en un principio a dónde nos lleva la codicia por tener más y más? Muchas personas y aún creyentes viven toda su vida tratando de acumular riquezas materiales, supuestamente porque quieren
una buena vida. Déjame decirte algo. No existe una buena vida que se pueda comprar, no importa cuánto dinero tú tengas. Si no me cree, busque las estadísticas de todos los millonarios que se han quitado la vida, que no tienen estabilidad en un matrimonio y se lo pasan divorciándose y casándose, de toda la intranquilidad que vive alguien que tiene mucho dinero porque tiene temor de perderlo, y hasta, como dicen en Eclesiastés, los ricos no duermen pensando en que alguien les pueda robar. Lastimosamente, hay pobres que tampoco duermen pensando cómo acumular más bienes terrenales. Las riquezas de este mundo son inciertas y nuestra vida aquí en la tierra es efímera. Si no, mira el Salmo 90. Nada hemos traído a este mundo, pero nada nos vamos a llevar. Pero sí, la Biblia nos asegura algo. Si yo dedico mi vida a Dios, acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal, voy a tener una vida eterna en el cielo después de mi muerte aquí en la tierra. ¿Dónde deben estar puestos nuestros ojos entonces? El apóstol Pablo dice aquí en el pasaje que estamos leyendo que los que quieren enriquecerse caerán en tentación. Y esto es la codicia, el soborno, el hurto, todo lo que sucede por querer tener más y más y más. Dice, llevan al hombre a la destrucción y a la perdición. Qué triste. En el mundo hemos visto muchos casos así. Familias enteras destruidas por el afán de tener más dinero. Pero qué triste para un cristiano que ya conoce la palabra de Dios, que ha escuchado este mensaje y que aún siga con su vida con el deseo de tener más y más y más, aún a costa de su familia y aún a costa de perder su alma por no buscar a Cristo. Cuidado. Si tú eres salvo, tú no vas a perder tu alma, pero no vas a disfrutar de galardones allá en los cielos. Si tú no eres salvo y te dedicas a esta vida de codicia, de soberbia, como era el rico insensato, de acumular riquezas en la tierra y te olvidas de Dios, créeme que tu alma nunca irá al cielo. Hay que buscar de nuestro Señor Jesucristo. El problema más grande no es que tengas. Hay muchos en la Biblia, hay hombres ricos que han sido grandemente usados por el Señor. Pero el problema es que cuando estamos en esa condición, cuando caemos en la condición de codicia, entonces creamos el amor al dinero. Y al nosotros caer en amar al dinero más que a Dios, nos convertimos en idólatras, porque hacemos del dinero nuestro Dios. Así que el problema no es tener dinero, sino el amor que podamos crear por el dinero. La raíz de todos los males, dice el apóstol Pablo aquí, llevan al hombre a la codicia y se extravían de la fe. Cuidado, hermano. Cuidado. La avaricia te lleva a la codicia y se extravían de la fe. Y está hablando a cristianos ahora. Se extravían de la fe y caerán en muchos dolores. No ponga sus esperanzas en las riquezas terrenales. Son inciertas y corrompen
al hombre. Miren lo que nos dice Oseas 13:6, no lo busque, se lo voy a leer. Se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí, dice el Señor. Significa que cuando llegamos a ser prósperos económicamente, nos volvemos orgullosos y entonces nos olvidamos del Señor. Qué triste. Esto le pasó al pueblo de Israel. Tenga cuidado. Quiero terminar con Proverbios 30, versículos 6 y 7. Proverbios 30, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios así. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Es un pasaje muy conocido, hasta de memoria, pero apliquémoslo un poquito a nuestras vidas. ¿Qué nos quiere decir? Este proverbio nos quiere decir que el cristiano debe llevar una vida equilibrada. Equilibrada. Debe ser una vida ordenada y guiada por el Espíritu Santo. Porque si eres pobre, debes aprender a vivir con lo que tienes, agradando al Señor. Para agradar a Dios no tienes que ser ni pobre ni rico, eso no importa. Pero si eres pobre, vive y agradece a Dios por lo que te ha dado. Y si Dios te ha bendecido con posesiones o bienes, entonces úsalo para el Señor. Úsalo para la obra de Dios. Hebreos 13:5, y no lo busque, dice la palabra de Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tienes ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Contento con lo que tienes ahora. Lleva una vida equilibrada. Yo no sé cuánto tú tienes, pero con lo que sea, agradece a Dios por lo que te ha dado. Vive una vida para Él. Acuérdate de que no son los tesoros terrenales. Agradece a Dios por todo lo que te ha dado. Pon a Dios en tus planes. No hagas planes para tu vida si no pones al Señor por delante. Primero el Señor. Consulta al Señor y pregúntale qué debes hacer. No digas yo haré. Diga, Señor, ¿qué puedo hacer? No digas, gózate alma, bebe y come. Diga, Señor, bendice los alimentos que tú me das. No diga yo, diga nosotros como familia de Dios. Y si Dios te ha bendecido con algunos recursos, compártalos con los que menos tienen. Dele algo a los que menos tienen. Dios mira esta actitud con buenos ojos. Y hacer o compartir con los que menos tienen es acumular tesoros en el cielo. Dios nos manda a compartir. Ponga su mirada en lo celestial y no en lo terrenal. Recuerde Lucas 12:31.
Y todas estas cosas, busca el reino de Dios, primeramente, y todas estas cosas serán añadidas. Busque primero a Dios. Busque primero a nuestro Señor Jesucristo y todo lo demás será añadido. Por eso, Mateo 6:33 dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que Dios los bendiga y vamos a orar para que el Señor cambie nuestros corazones y ponga sentimientos buenos y que nuestra mirada esté siempre en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por este mensaje. Señor, que haya sido de edificación para cada uno de nosotros. Que tú pongas en nuestros corazones el meditar sobre lo que tú nos has dicho en esta mañana. ¿Dónde deben estar puestos nuestras miradas? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos recursos? Lo primero que nos manda el Señor es a ser buenos mayordomos. Señor, permítenos ser buenos mayordomos y no olvidarnos de la parte que te corresponde, Padre amado. Señor, permítenos atender a nuestras familias como debe ser y no abandonarlas por el afán y la avaricia de buscar más. Señor, que nuestras vidas estén concentradas en ti, en tu palabra, en la obediencia a tu palabra y no en las cosas terrenales. Padre, gracias te damos por este tiempo, por cada uno de los hermanos que han podido conectarse. Gracias, Señor, por los varones de la iglesia, por las damas de la iglesia, por los jóvenes de la iglesia, por los niños de la iglesia. Y te pido, Señor, que nos permitas andar de acuerdo a tu palabra para que tú añadas más a tu iglesia, para que tú añadas más salvos, para que tú acrecentes tu grey, para que crezcamos espiritualmente cada uno de nosotros, para que nuestro interés no sea en los bienes terrenales, sino que nuestro interés sea en servirte a ti, Señor mi Dios. Gracias te damos por todo este tiempo, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.